En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un devastador ataque del ejército estadounidense dejó a un grupo de soldados japoneses completamente aislados en una isla remota del Pacífico. Esta isla, olvidada por el tiempo, estaba cubierta por una selva implacable que parecía devorar todo lo que encontraba a su paso. Entre los supervivientes se encontraba Katsuko, una joven mujer que nunca debió estar allí pero que, arrastrada por el caos de la guerra, había seguido a su esposo con la esperanza de evitar los horrores de los combates. Sin embargo, la guerra tiene una forma cruel de destruir incluso las esperanzas más fuertes. Katsuko llegó al lugar confiando en que su esposo la protegería, pero cuando los ataques comenzaron, él desapareció, dejando a Katsuko atrapada en un entorno hostil, rodeada de hombres que apenas podían preocuparse por algo más que su propia supervivencia. La selva no era solo un escenario, sino un enemigo en sí mismo, con lluvias torrenciales, animales salvajes y una constante sensación de que cada paso podía ser el último. El grupo de soldados, inicialmente unidos por su lealtad al imperio, pronto comenzó a fragmentarse. Los alimentos eran escasos, el agua potable difícil de encontrar y el terreno traicionero. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La isla, que al principio parecía solo un lugar de paso, se convirtió en su prisión. Katsuko, la única mujer del grupo, no tardó en atraer la atención de los soldados, quienes, consumidos por la soledad y la desesperación, comenzaron a verla como algo más que una compañera de infortunio. En 1945, cuando la guerra llegó a su fin, los hombres encontraron folletos arrojados desde aviones que anunciaban la rendición de Japón. Pero el aislamiento había afectado profundamente sus mentes. Convencidos de que se trataba de propaganda enemiga, decidieron ignorar las noticias y continuar con su lucha por sobrevivir. Para ellos, el mundo exterior ya no existía. Lo único que importaba era el presente, y en ese presente, Katsuko se convirtió en el centro de todas las tensiones. La llegada de Masami Kusakabe, el superior de su esposo, marcó un punto de inflexión. Masami era un hombre de carácter frío y calculador, un líder natural que rápidamente se hizo con el control del grupo. Su presencia trajo una apariencia de orden, pero también añadió un nuevo nivel de peligro. Masami, al darse cuenta de la vulnerabilidad de Katsuko, comenzó a acercarse a ella, primero con la excusa de protegerla de los demás hombres, pero pronto sus intenciones se hicieron más claras. Katsuko, al principio resistente, se encontró atrapada entre la necesidad de sobrevivir y la creciente influencia de Masami. La soledad y el aislamiento comenzaron a jugar con su mente, y lo que inicialmente rechazaba con todas sus fuerzas comenzó a parecerle inevitable. Masami, astuto, sabía cómo manipular sus emociones, acercándose a ella en los momentos en que estaba más frágil. Las miradas furtivas se convirtieron en susurros nocturnos y los susurros en una atracción peligrosa que ninguno de los dos podía ignorar. La situación en la isla se volvió aún más tensa con la llegada de más hombres. Estos nuevos supervivientes, curtidos por la guerra, no compartían las lealtades del grupo original. Los conflictos por el control de los recursos no tardaron en estallar, y lo que antes era una lucha por la comida y el agua se transformó en una batalla por el poder. En 1946, los restos de un avión estadounidense fueron arrastrados a la costa, trayendo consigo armas que cambiarían para siempre la dinámica en la isla. Dos hombres, Tanaka y Matsuo, lograron reparar las armas, convirtiéndose rápidamente en los líderes de facto. Con estas herramientas de poder en sus manos, dictaron las nuevas reglas, y el frágil equilibrio que mantenía unido al grupo se desmoronó. Katsuko, ahora vista no solo como un objeto de deseo, sino como un premio que debía ser conquistado, quedó atrapada en medio de un torbellino de violencia y manipulación. Masami intentó protegerla, pero incluso él estaba perdiendo el control. Su relación secreta con Katsuko se volvió un secreto a voces, y esto solo alimentó las tensiones entre los hombres. La lucha por el control alcanzó su clímax cuando Matsuo traicionó a Tanaka, matándolo en un enfrentamiento por el poder. Ahora con el control absoluto de la isla,
Matsuo dirigió su atención a Katsuko, pero su reinado fue breve. Un día, apareció muerto en la costa, aparentemente ahogado en el mar. Su muerte sumió al grupo en el caos, y los enfrentamientos se volvieron aún más violentos. Desesperados por restaurar algún tipo de orden, los hombres decidieron deshacerse de las armas arrojándolas al mar. Sin embargo, esto no resolvió el problema subyacente. Katsuko seguía siendo el centro de las tensiones, y algunos hombres sugirieron que la única solución sería eliminarla. Advertida por uno de ellos, Katsuko huyó a la selva, donde permaneció escondida durante más de un mes. El destino intervino cuando un barco estadounidense pasó cerca de la isla y vio a Katsuko en la costa. Rescatada y llevada a salvo, contó su historia a las autoridades, revelando los horrores que había vivido. Los hombres, encontrados poco después, eran irreconocibles, tanto física como mentalmente. La isla los había transformado en sombras de lo que alguna vez fueron, un recordatorio de cómo el aislamiento y la desesperación pueden destruir incluso a los más fuertes.